¿Qué tal amigos y hermanos? Les habla el pastor Joel Perdomo en esta oportunidad para traerles el tema experiencias del cielo y del infierno. Vamos a analizar si a la luz de la Biblia estas experiencias se sostienen, porque aquí lo importante en este tema, que es muy debatible, es lo que la Biblia dice, no lo que nosotros pensamos. La Biblia es la que sostiene nuestra fe. La Biblia es la palabra que nos ilumina y que el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero hacer alusión primeramente a un verso de la Biblia en Hechos capítulo 17, verso 22, donde Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Para los griegos era difícil poderles evangelizar, y Pablo usó este monumento que había acerca de un Dios no conocido para presentarles el evangelio. Puede ser que Dios hoy día sea desconocido para muchas personas, incluyendo a los cristianos. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hebreos 13:8. Quiere decir que Jesús no cambia, que Dios no cambia, que los milagros que Dios hizo, como abrir el mar, sanar los enfermos, dar vista a los ciegos, resucitar los muertos, todos los milagros que están en la Biblia, Dios todavía puede hacerlos porque Él no cambia. Ese es un atributo divino. Así que es bien importante conocer acerca de Dios, que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. También hay que reconocer que el Padre le dio toda potestad a Jesucristo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otro pasaje dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice Filipenses 2, 9, 10. Eso es bien interesante. Debajo de la tierra. No es casual que Pablo hable del cielo, que Jesús gobierna en el cielo, todo está sujeto a Él. La tierra, Él es Rey de reyes y Señor de señores, aunque ahora mismo su reino no esté totalmente establecido hasta que Él venga en las nubes a establecer su reino. No obstante, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero también Él tiene toda potestad, aún en los poderes del infierno, porque Satanás es un ser creado. Él no tiene para dónde ir. En la Biblia encontramos que cuando se presentan los hijos de Dios, Satanás no es hijo de Dios porque no le obedece, pero aún él va y se presenta ante él porque Satanás no tiene para dónde ir. Él está sujeto al poder de Jesucristo, al poder del Señor. Quiere decir que todas las potestades están sometidas a ese nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que traemos estos versos para hacer ver que Jesús tiene poder sobre el infierno también. No solamente en el cielo, el infierno. Él dice en la Escritura que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Dice acá en Apocalipsis 1:18: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Son dos demonios que al final serán condenados. La muerte es un espíritu inmundo, y el gobernador del infierno, el Hades, es un demonio, porque lo dice claramente que van a ser lanzados al lago de fuego. Son seres. Lo dice Apocalipsis 20:10. Así que es bien interesante saber que Jesús tiene bajo su potestad todas estas potestades. En Colosenses 2:15, Primera de Pedro 3:22 dice:
y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que al decir que el Señor es Rey de reyes y Señor de señores, que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, implica que Él tiene poder sobre el infierno y que puede ir cuantas veces quiera al infierno, porque Él es Rey de reyes. Dice, tengo las llaves. Él puede entrar a causa de su gran victoria en la cruz del Calvario. Ahora bien, la Biblia dice que Jesús fue en espíritu, porque cuando una persona tiene una experiencia de ir al cielo o al infierno, no puede ser en la carne, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es en el espíritu. El alma sale del cuerpo por un tiempo, porque Jesús tiene potestad sobre el alma. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él es la vida. Por tanto, en ese interín, mientras una persona no ha sido sepultado, ¿verdad? Que ya ha sido olvidado, Jesús puede tomar su alma y permitir que tenga esta experiencia, porque estamos viendo que Él tiene poder sobre la muerte, poder sobre la vida. Y Él dijo, nadie me quita la vida, yo la vuelvo. La muerte no podía matar a Jesucristo porque Él es la vida. Y cuando Jesucristo muere, Él fue al infierno, dice la Biblia. Mientras su cuerpo estaba allí muerto, su espíritu estaba en otros lados, porque le dijo al hombre aquel, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es posible hoy mismo si ese día lo iban a matar? Porque el cuerpo estaba ahí, pero su espíritu, dice, porque Cristo también padeció una vez por los pecados. Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y en el espíritu, dice, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Les fue a dar testimonio de que Él era Rey de reyes y Señor de señores y que Él había vencido. Por tanto, Jesús no solo es Señor de la vida, es Señor también que gobierna y tiene poder sobre la muerte. Aunque claro, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, indudablemente. Pero en ese momento donde la persona no ha sido sepultada, el Señor puede permitir que su alma regrese antes de que sea totalmente lanzada al infierno o el juicio sea establecido. ¿Por qué? Porque muchas personas piden misericordia al Señor. El Señor dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Ahí está el infierno, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Jesús estuvo ahí. Y los teólogos dicen, ¿verdad? Los estudiosos, que el infierno y el paraíso, de acuerdo al pasaje donde se habla del rico y Lázaro, estaban uno enfrente del otro, y que Jesús llevó cautiva la cautividad. Tomó el paraíso de ahí y lo llevó al reino de los cielos. Entonces, vemos en esta experiencia del rico y Lázaro, cómo aquel hombre que va al infierno dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que ellos también no vengan a este lugar de tormento. Fíjese cómo este hombre rico, quemándose en el infierno, cree en la posibilidad de que alguien vaya desde el infierno a avisarle a su familia que no vayan a ese lugar. Mire qué angustioso, pero él consideraba la oportunidad. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Moisés y los profetas era la predicación en ese tiempo, ¿verdad? De la ley que se predicaba en la tierra antes de Cristo venir, porque no existía el Nuevo Testamento. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Aquel hombre dijo, ¿cómo no van a creer si alguien va de entre los muertos? ¿Cómo no van a creer? Entonces Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Abraham profetizó que aunque alguien se levantara de los muertos, la gente no creería, y ese es el espíritu que está en la gente. Abraham profetizó que la gente no creería. Pero vamos a continuar acá con este tema que es muy interesante. Dios puede sacar a una persona de su cuerpo físico o permitir que su alma salga de su cuerpo por un tiempo. Fíjese el gran amor de Dios. Con la gente no se queda bien. Si Dios no manifiesta su poder, dice, pero ¿quién ha ido al otro lado? ¿Quién ha ido allá para testificar? La gente tiene este tipo de experiencias
Y el mundo no cree. No cree porque con la gente nunca se queda bien. Bien dice la Escritura en aquel pasaje. Dice, no digas quién subirá al cielo para traerte a Cristo, para que creas en Él. No digas quién bajará al abismo para resucitarlo, porque Pablo está hablando de que la gente decía, tráiganmelo de arriba o resucítenmelo para yo creer en Él. Cerca de ti está la palabra, está en tu boca, dice el Señor. Dice la Escritura que cuando Lázaro muere, el hermano de María, el amigo de Jesús, cuando Jesús se acerca y le dijo a María, a Marta, la hermana, que quitara la piedra, y vamos a leer el pasaje. Jesús le dijo, quita la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Amados hermanos y amigos, estamos llenos de incredulidad. Hay hermanos nuestros que han tenido experiencias de ir al cielo y al infierno y ellos no tienen culpa de eso. Pero la incredulidad del pueblo de Dios, por eso a este mensaje, la lectura inicial fue el Dios no conocido. Los teólogos se llenan la cabeza de conocimiento, no tiene nada de malo el conocimiento. Estudiamos de Dios, hablamos de Dios, hacemos grandes tesis acerca de Dios, pero no creemos en Dios. Creemos en Dios, o mejor dicho, no le creemos a Dios. Cuando nos toca enfrentar la realidad de que Dios es un Dios vivo y que es un Dios real y que habla y que se comunica con su pueblo siempre y cuando estos testimonios no se salgan de la Biblia. Pero si a mí me dicen que alguien fue al cielo, que vio calles de oro, mar de cristal, que hay una corona, que hay unas vestiduras, que hay un trono establecido, que hay 24 ancianos, que hay unas flores maravillosas, hermano, eso no me extraña porque eso es lo que la Biblia dice. Por tanto, vamos a continuar en este tema. Lázaro tenía 4 días y María le dijo, ya hiede, ya pesta. Y Jesús lo resucitó para su gloria y eso demuestra que Él tiene el poder sobre la muerte. No hay que limitar a Dios, no hay que poner peros y excusas. Créale a Dios, porque siempre y cuando un testimonio no se sale de la Biblia, nosotros tenemos que ser creyentes y no incrédulos. Pablo tuvo una experiencia, dice que conoce a un hombre que sin el cuerpo no lo sabe, si fuera del cuerpo, que fue llevado al paraíso, al tercer cielo, donde Dios le mostró cosas increíbles. Pablo es testimonio de que un cristiano puede ser llevado al cielo. Lo dice 2 Corintios 12, del 2 al 5. Conozco un hombre que si fuera del cuerpo no lo sé. Él tuvo esa experiencia que no la sabe ni explicar, pero de repente su espíritu salió. No solamente Pablo, Juan, el escritor de Apocalipsis, dice que aparte de que Jesús se le apareció en la isla de Patmos, en cierto momento en el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1, dice que oyó una voz que le dijo, sube acá, y su espíritu salió, y al momento dice, yo estaba en el espíritu y vi un trono establecido. ¿Por qué los cristianos somos incrédulos? Decimos que somos bíblicos, que somos seguidores de Pablo, pero no le creemos a Pablo, negamos la experiencia que Pablo tuvo. Juan también tuvo esa experiencia y Dios le mostró el Apocalipsis. Estas experiencias están evidenciadas en la Biblia. Ahora bien, la Biblia dice que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su espíritu y que habrían manifestaciones, dice Joel capítulo 2, verso 28. Dice, vuestros ancianos, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre mis siervas y sobre mis siervos derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y estos postreros días los judíos se referían a la venida del Mesías, que es este tiempo en el cual Jesucristo ya vino a la tierra. Ahora, hay una diferencia entre lo que es una profecía, y para eso, para un estudio hondo de la profecía, les recomiendo que busquen el libro La profecía como ministerio de la iglesia, porque ahí es donde fallan mucho los profetas y los visionarios, porque no se preparan en el conocimiento de la palabra. Es necesario prepararse, y ya voy a terminar, pero usted va a ver qué interesante está este punto. Una diferencia entre la profecía es que la profecía es bastante problemática, ya daba problemas desde los inicios, y depende de quién la diga. Ahí está todo. Dice, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo y retened lo bueno. Así que la profecía
y una experiencia, la diferencia es que en la experiencia el espíritu, el alma sale del cuerpo y es más creíble todo lo que se diga si es real la experiencia, si se puede comprobar con la Biblia, porque allí no interviene la carne, la profecía, depende de quién la diga y es bien conflictiva porque muchas veces se mete la carne, la voluntad del hombre y hasta el mismo diablo. Es muy conflictivo. Así que esa sería una diferencia, que en la experiencia es más creíble porque el espíritu sale del cuerpo. Así que hay esta parte, es la parte final, y voy a hablar de lo que es bienvenidos a la tierra. Y voy con las personas que han tenido experiencias del cielo y del infierno. Hay tres formas que yo he visto que Dios envía a la gente al cielo o al infierno, les da esa experiencia. La primera es porque andan mal y Dios quiere que se arrepientan. Mucha gente ha andado mal. Incluso cuentan su testimonio, pero no dicen la verdad, que estaban perdidos, sino que para que la gente diga que son siervos de Dios y la gente los alabe, no dicen la verdad, no son capaces de decir, hermano, yo estaba perdido y el Señor me dio esta experiencia para que yo me salvara. Lo otro, Dios ha dado experiencias porque hay cristianos que están bien, pero son incrédulos y Dios les ha dado esa experiencia para que crean. Como el hermano Samuel Hernández de Venezuela, no el cantante, Samuel Hernández de Venezuela, el evangelista. Él tuvo una experiencia porque era incrédulo. Y hay otra forma en que Dios lleva a la gente y es cuando le busca a un cristiano sincero, devoto, le busca y Dios le muestra porque anda en comunión con él. Así que no todos los que van al cielo es porque andan bien. De hecho, hay un gran problema con las personas porque van al cielo y creen que porque fueron al cielo ya lo saben todo del cielo. Hermano, tengo más de 30 años de estar estudiando la Biblia y a la vez, oígase bien, oyendo testimonios del cielo y del infierno. Son cientos de testimonios que he escuchado de muchas personas y sé que la mayoría de ellos son manifestaciones que Dios ha dado en los últimos tiempos para que la humanidad se arrepienta. Porque vuelvo y repito, aquel hombre que estaba en el infierno le dijo, Abraham, envía a alguien que le diga a mi familia. Y le dijo, no le van a creer aunque lo envíen de aquí. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Pero mucha gente cree que porque fueron al cielo ya saben todo. Y a esta parte le llamé bienvenidos a la tierra porque a lo mejor lo que Dios le enseñó a una persona, le mostró fue algo bien poquito. Es necesario que tú oigas a otras personas para que veas que no es todo. A cada quien Dios le muestra un poco para que la gente se motive y sepa que el infierno y el cielo es real. Pero es necesario que las personas se preparen en el conocimiento de la tierra. Puede ser que desde la Biblia aquí en la tierra, porque puede ser que una persona fue al cielo, pero no conoce nada de Biblia. Y es lo que está sucediendo hoy día. En las redes sociales hay gente con muchos testimonios, pero se vuelven locos, se fascinan con las revelaciones, quieren vivir solo de revelaciones, piensan que la iglesia se tiene que guiar solamente por el Espíritu y no por la palabra. El Espíritu y la palabra son como las dos alas de un ave. Si solo eres espíritu, te vas a confundir porque no tienes conocimiento de la palabra. Si solo eres palabra, te vas a quedar hueco. ¿Por qué? Porque no tienes dirección del espíritu. Es necesario que el espíritu y la palabra caminen juntos. Exhorto a la iglesia que el que es bíblico escuche la voz del Espíritu también. Y el que oye la voz del Espíritu, que aprenda Biblia. Porque ahí está el problema. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No porque le faltó poder, no porque le faltó revelación. El pueblo de Dios falla porque le falta conocimiento. Muchos profetas, visionarios, cuando van al cielo y vienen acá, creen que ya lo saben todo. Quieren mandar a la gente, quieren gobernar el mundo, quieren gobernar a los pastores, quieren gobernar a los ministros y se olvidan que esa es solamente un mensaje para el mundo, pero Dios no los ha llamado a ser jueces de nadie. Ni obligar a creer con todo lo que yo sé de la Biblia y las experiencias que he oído y las experiencias individuales que yo he tenido. Creo que no se le puede obligar a nadie a creer. El propósito de esta enseñanza es poner este tema en su justa perspectiva. Exhortar a los hermanos a que crean el llamado del Espíritu Santo, siempre y cuando las experiencias no se salgan de la Biblia. Y exhortar a la gente que han tenido esta experiencia, que se vuelvan a Dios en el conocimiento de la palabra. No todo es espíritu. La Biblia es la lámpara que nos alumbra en la tierra. No nos podemos guiar por experiencias. La experiencia es para edificar, pero nuestro fundamento es la palabra de Dios.
Que el Señor te bendiga. Te habló el hermano Joel Perdomo y será hasta la próxima.